Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Dios es fiel. A finales del mes de abril daremos inicio a la construcción del campamento de Iglesia Luz y Verdad Zona 5. Campamento Monte Tabor. Campamento Monte Tabor. Constitúyase como socio Tabor y sea parte de la bendición a través de sus ofrendas. Comuníquese con hermano Nico, Ronnie, Chiqui o Carlitos para formar parte de los socios Tabor que suman y juntos hagamos una realidad la construcción de las instalaciones de nuestro campa. Campas Luz y Verdad desde 1983. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Bendecida noche, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite una oportunidad más de poder por este medio transmitir la palabra bendita de nuestro Dios. Gracias porque contamos con la bendición de su atención en esta oportunidad. Deseamos que los minutos que vamos a estar conectados puedan ser de mucha bendición, puedan ser de ayuda, puedan ser de edificación en la vida suya, como lo es en la mía. El leer la palabra bendita de Dios trae gran bendición a nuestra vida. Y es ella nuestro alimento, dice la palabra misma, que con ella nutrimos nuestra fe, fortalecemos nuestra fe, nos enmarcamos dentro de la voluntad de Dios, leyendo su palabra, conociéndole de una mejor manera y por ende poder tener una mejor relación con Él. Gracias entonces por esta noche, gracias por contar con su sintonía, esperando que después de los minutos que vamos a estar conectados, pues nuestra vida sufra algún cambio para bien, para la gloria de Dios y por lo tanto para beneficio propio. Yo les invito a que oremos en esta oportunidad y le pidamos a nuestro Dios la bendición para este tiempo, la bendición para su palabra, pero la bendición para usted, mi amado hermano, como la bendición para este servidor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta oportunidad. Nos permites este tiempo, Señor, para leer tu palabra, para seguir meditando en ella, para seguir edificando nuestra fe, Señor, fortaleciendo nuestras convicciones a través de esa palabra tuya. Dios de la gloria, muchas gracias entonces por esta oportunidad, muchas gracias por esa palabra tuya. Queremos que lleve bendición, que fortalezca y edifique la vida de mis amados hermanos, de cualquier persona que pueda estar conectado en esta oportunidad, pues ese es el propósito, ese es el deseo, Señor, de que tu palabra lleve bendición a la vida de cada uno de los que estén conectados en esta oportunidad. Dios eterno, quiero suplicar que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien me use, me utilice solamente como un medio para que esa palabra tuya pueda llegar al corazón y a la mente de mis hermanos. Muchas gracias te damos, pedimos tu bendición para cada uno de los que ya están conectados, para que tú les ayudes y que pongas en su corazón esa necesidad de estar pendientes de estos minutos. Gracias, gracias, pues Dios bendito, te alabamos siempre en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ustedes recuerdan que la última vez iniciamos hablando sobre otro atributo de nuestro Dios.
la bondad de Dios. Y hemos estado viendo los atributos de nuestro Dios en forma rápida para poder avanzar. El propósito es, en primera instancia, de recordar ese atributo de nuestro Dios. En segundo lugar, ¿qué significa ese atributo? En tercer lugar, ¿qué forma usa el Señor para manifestar su atributo en su creación, en las personas, en la naturaleza misma? Y luego también cómo debe ser nuestra reacción ante ese atributo de Dios. En esa forma así sencilla, queremos que lo que vemos en cada oportunidad pues lleve bendición a su vida. Y la última vez pues recuerda que empezamos hablando sobre la bondad de Dios y nos basamos en el Salmo 31, verso 19. Salmo 31, 19, que le leo una vez más en esta oportunidad, y la palabra bendita dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios. Esa bondad, decíamos que es igual a decir compasión, misericordia, piedad, benignidad, benevolencia, y que la bondad es la cualidad de bueno, se identifica con las características propias de las personas. Es también la inclinación o la tendencia natural a hacer el bien. En lo que respecta a Dios, mencionamos que es inherente a su naturaleza en su máxima expresión, pero que puede encontrarse en cierta medida en los seres humanos, especialmente en aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que experimentan ya ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y en el verso del Salmo 31 veíamos entonces la bondad de Dios, y esa bondad mencionamos que en primer lugar es grande. Así lo dice la palabra, que está reservada para los que temen a Dios. En tercer lugar, que se derrama en abundancia sobre los que acuden a Dios en busca de protección, y que también es notoria ante los ojos del mundo. La bondad de Dios entonces puede verse en diferentes formas, y que es manifestada, y que es grande, que es eterna, que está reservada para los que temen a Dios, que se derrama en abundancia sobre aquellos que se acercan a Dios buscando protección, y es notoria a los ojos del mundo. Es decir, que las personas se dan cuenta de cómo Dios actúa en la vida de sus hijos, especialmente si aquellas personas que nos conocieron desde antes de llegar a Cristo Jesús, cómo era nuestra vida. Pero a partir de que fuimos el objeto de la bondad y la misericordia de Dios y nuestra vida cambió, eso es lo que yo espero, que nuestra vida haya cambiado, y que entonces puede ser visible a las personas que nos rodean, incluso especialmente a la familia. Mencionamos entonces qué está incluido en la bondad de Dios, y veíamos 4 cosas, se las menciono brevemente, que es Dios el único bueno, toda bondad viene de Él. En segundo lugar, mencionamos que todo lo que Dios hizo fue bueno, es bueno y será siempre bueno.
Dios actuó en el pasado haciendo lo bueno, está obrando en nuestras vidas haciendo lo bueno y seguirá en el futuro haciendo lo bueno. Veíamos en tercer lugar que la palabra de Jehová es buena. Es buena. Y terminando mencionando la última vez que la bondad de Dios incluye benignidad, incluye benignidad. Ahora, mis amados hermanos, entonces vamos a hablar sobre la bondad de Dios, sí, pero vamos a ver qué hace Dios por su bondad. ¿Qué hace Dios por su bondad? Y vamos a ir a la palabra de Dios, ahí en el Salmo 68, Salmo 68, los versos 5 y también el 10. Dice la Escritura, el Salmo 68, 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. El verso número 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Leo una vez más estos dos versos de la palabra, el Salmo 68, 5, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es en su santa morada. Verso 10, los que son de su grey han morado en ella. Óigame, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Entonces estamos iniciando en esta oportunidad hablando sobre ¿qué hace Dios por su bondad? ¿Qué hace Dios por su bondad? Ya vimos que es bondadoso. ¿Qué significa bondad? Ya lo vimos. Ahora, ¿qué hace Dios por su bondad? En primer lugar, por su bondad, o en su bondad, en otras palabras, provee para el pobre. Provee para el pobre. Es por la bondad de Dios que el pobre es bendecido, es beneficiado. Provee para el pobre. Padre de huérfanos. Piense un momento usted en esos niños, en esos jovencitos que han perdido a sus padres, que están desamparados en este mundo. ¿Y qué dice la palabra? Que hace Dios en su bondad para ellos, que es padre de huérfanos, se constituye en papá de esos huérfanos. Pero no solo eso, dice, y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Cuántas personas, especialmente mujeres, han perdido al esposo por circunstancias diversas y se quedan desamparadas? ¿Recuerda usted la historia en el Antiguo Testamento de una viuda, esposa de un profeta, que él murió, ella quedó desamparada y luego vinieron los acreedores a querer llevarse a sus hijos como pago de la deuda que había adquirido el esposo? Hoy en día muchas personas también están endeudadas. Muchas personas están pasando por necesidad y dice la Escritura que Dios es padre de huérfanos y es defensor de viudas, ahí en su santa morada. El verso 10, los que son de su grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al
pobre. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Mencionemos un ejemplo en la palabra. La provisión y el cuidado de nuestro Dios hacia su pueblo Israel en el desierto cuando los estuvo sacando de Egipto. Usted sabe que llegaron al desierto y ahí empezaron a sentir necesidad de muchas cosas. Pero ¿qué pasó con nuestro Dios? Él ahí fue propicio a esas necesidades y fue propicio debido a su bondad. Dice, los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios. ¿Qué ha hecho Dios por su bondad? Has provisto al pobre. Vea, ahí la escritura en el Salmo 68, ahora el verso 19 y también el 20. Yo le leo Salmo 68, 19 y 20. Dice así la palabra. Bendito el Señor, óigame, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación. Verso número 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amados hermanos, tal vez nunca sepamos cómo el Señor nos ha colmado de beneficios cada día. Tal vez estamos pasando por un momento de angustia, un momento difícil, de escasez puede ser. Y cuando Dios de alguna manera mueve un corazón, mueve a una persona y viene para traer bendición a la vida de los hijos. Nosotros somos testigos de cómo Dios en su fidelidad provee siempre para las necesidades de los hijos de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace Dios por su bondad, mis amados hermanos? Provee para el pobre. Entonces, es una gran bendición en este tiempo tan difícil en que la economía está muy mal. ¿Y qué pasa? Dios provee para el pobre. El salmista pudo decir, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? Porque Dios en su bondad provee para el pobre. Número 2, ¿qué hace Dios por su bondad? Algo interesante. Piensa en su pueblo. Piensa en su pueblo. Dios, por su bondad, piensa en su pueblo. El Salmo número 25, los versos 6 y 7. Salmo 25, los versos 6 y 7. Si usted tiene ahí su Biblia, consúltela. O si está tomando nota, hágalo, es interesante. O si sencillamente está prestándonos su atención, pues escuche entonces lo que dice el Salmo 25, versos 6 y 7. El verso 6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Que decíamos que es sinónimo de bondad, misericordia. Y ahora acá dice la Escritura,
Acuérdate, oh Jehová, de las piedades, de tus misericordias. Y esas piedades, esas misericordias, dice la Escritura, son perpetuas, son permanentes. En ellas usted puede descansar en la misericordia de Dios. Y por eso el profeta dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dios en su bondad piensa en su pueblo. El verso número 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Óigame, conforme a tu misericordia, de acuerdo a tu misericordia, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Hermana, hermano, de repente en un momento difícil de la vida, en un momento de desesperación, de angustia, usted se ha sentido solo. El salmista vivió esa experiencia, pero él está diciendo, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y él se acuerda de usted, se acuerda de este servidor en forma perpetua. Recuerde usted a nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, y en esta época en que se habla de la Semana Santa, recién se ha estado hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted recuerda que junto a mi Señor Jesucristo estaban otros dos personajes también crucificados, y uno de ellos, estando en agonía, estando en una situación difícil, él se vuelve a nuestro bondadoso Señor Jesucristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Sí, no tengas pena, me voy a estar acordando de ti. ¿Qué le dijo el Señor en esos momentos de total angustia, de desesperación, en el umbral mismo de la muerte? ¿Qué dice el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La petición de este personaje era, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor Jesús fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vas a tener una comunión conmigo estrecha. No solo voy a estar pensando en ti, sino que voy a estar junto a ti. Y qué interesante saber eso. Que aunque nos sintamos solos en determinados momentos de la vida, la promesa de Dios es que Él está con nosotros. Y si está con nosotros es porque piensa en nosotros. Es porque su misericordia es perpetua. Porque conforme a su misericordia, conforme a su bondad, se acuerda de los suyos. Y es más, está con los suyos. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso uno de los nombres de mi Señor Jesucristo, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? ¿Qué hace Dios por su bondad? Número 1 decía que provee para el pobre. Número 2, que piensa en su pueblo. Pero número 3, ¿qué hace Dios por su bondad? Guía al hombre al arrepentimiento. Guía al hombre al arrepentimiento. Romanos, su capítulo número 2, el verso 4, el apóstol Pablo
inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y dice Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad o en su bondad te guía al arrepentimiento. Una vez más leo Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad o que su bondad te guía al arrepentimiento. Mis amados hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Romanos 2:4 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Oiga, qué interesante, qué claridad nos da esta versión de la palabra, la Nueva Traducción Viviente. Le leo una vez más. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Hermano, hermana, ¿no se da cuenta de lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios con usted, que es Dios conmigo? Sigue diciendo el apóstol Pablo: ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Con mucha razón el apóstol Pedro pudo decir también a aquellas personas que indicaban que ahí está, que el Señor viene y que nunca que viene, y cuándo va a venir. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Dios no tiene su promesa por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace Dios por su bondad? Guía al hombre al arrepentimiento. Estamos hablando sobre qué hace Dios por su bondad. En cuarto lugar, ¿qué hace Dios por su bondad? Da buenas dádivas y dones perfectos. Da buenas dádivas y dones perfectos en base a su bondad. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué hace Dios por su bondad? Da buenas dádivas. ¿Qué es una dádiva? Pues dádiva es una cosa que se da
como regalo. ¿Qué es dádiva? Es algo que se da como regalo. Entonces Dios en su bondad nos ha dado buenas dádivas, nos ha dado cosas buenas como regalo. Por ejemplo, la salvación. La salvación es un regalo, es una dádiva de Dios. Nadie merece la salvación por el hecho de que todos somos pecadores. Entonces la salvación la obtenemos como un regalo, como una dádiva de Dios en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Entonces decimos, en cuarto lugar, que hace Dios por su bondad, da buenas dádivas y dones perfectos. Por consiguiente, la vida eterna, esa nueva vida en Cristo, esa vida que tiene esperanza, es un regalo de Dios para usted y es en base a su bondad, a su misericordia. Da dones perfectos. Esos dones que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo para que los use para la gloria de Dios. Se los ha dado el Señor en su bondad, para que le sirvan a Él, pero también para que edifiquen su vida. Pero también si pensamos en cosas materiales, esas cosas que Dios le ha dado, y lo ha dado en base a su bondad, para que usted lo disfrute. Y es más, para que lo comparta con aquellas personas necesitadas. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace Dios por su bondad? Da buenas dádivas y dones perfectos. Hay muchísimas cosas más, pero vemos una nada más. ¿Qué hace Dios por su bondad? En quinto lugar, óigame, enseña a los pecadores el camino correcto. Enseña a los pecadores el camino correcto. El Salmo 25, número 8, dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, oiga, Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno, bondadoso, bueno y recto es Jehová. Por tanto, en consecuencia, a que es bueno, a que es recto, que dice, por tanto, Él, nuestro Dios, el bondadoso Dios, enseñará a los pecadores el camino. En primer lugar, a través de su Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es a través del Espíritu Santo que se tiene ese nuevo nacimiento. Es a través del Espíritu Santo que uno se da cuenta de que sin Dios está perdido, sin esperanza alguna. Y el Espíritu Santo entonces convence al ser humano de su necesidad espiritual y lo hace porque Dios es bondadoso, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él enseñará a los pecadores el camino. Y vaya si no, es a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos quién es el camino que lleva a Dios. Y usted lo sabe, es nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, cuando usted y yo nos dimos cuenta que estábamos perdidos, encontramos en Cristo Jesús
el camino verdadero. Encontramos en Él el camino, encontramos en Él la verdad absoluta, encontramos en Él la vida eterna. Y ahora a través de Cristo Jesús, dice la palabra, que llegamos al Padre. Y vamos camino hacia casa de Papá Dios, a través de que el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, nos señaló el camino que es Cristo Jesús. Y gloria a Dios, porque en un acto de fe nosotros rendimos nuestra vida a Él y ahora podemos disfrutar de la bendición, de la certeza, la convicción de que un día estaremos en casa de nuestro bondadoso Padre Celestial. La bondad de Dios. Esta noche hemos hablado. ¿Qué hace Dios por su bondad? Número 1, provee para el pobre. Número 2, piensa en su pueblo. Número 3, guía al hombre al arrepentimiento. Número 4, da buenas dádivas y dones perfectos a los hombres. Y en quinto lugar, enseña a los pecadores el camino correcto. Y el camino correcto es Cristo Jesús, amigo. Es Jesús el camino que le lleva al cielo. Es Jesucristo el que obró redención allá en la cruz del Calvario por usted. Es Él el que provee vida eterna. Y si usted quiere llegar al cielo, allá con Papá Dios, pues tiene que tomar el camino único que es Cristo Jesús. Y le animamos a que lo haga. Si usted toma esa decisión ahí en casita donde está, puede abrir su corazón e invitar a Cristo a que entre a su vida. Estamos para servirle. Comuníquese con nosotros. Si podemos apoyarle en algo, ayudarle en su vida espiritual, será un placer hacerlo. Estamos para servirle. Llamados hermanos, a seguir disfrutando de la bondad de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por la bendición de tener este tiempo de lectura de tu palabra, de reflexión en tu palabra. Gracias porque eres bondadoso, Dios amado. Y gracias porque lo que tú haces por tu bondad es algo maravilloso, que provees para el pobre, que piensas en tu pueblo, en los tuyos, que guías al hombre al arrepentimiento, que das buenas dádivas, dones perfectos, pero también que enseñas a los pecadores el camino correcto. Y gracias porque un día nosotros encontramos ese camino correcto que es Cristo Jesús. Ahora, Padre, te agradecemos tanta bondad para con nosotros. Y en base a esa bondad, Dios mío, yo quiero suplicar tu ayuda para mis amados hermanos que esta noche están atravesando algún momento difícil, están enfrentando alguna aflicción, alguna angustia, alguna enfermedad, alguna escasez económica, algún problema de tipo laboral, familiar. Oh Dios eterno, en base a tu bondad y tu misericordia, yo te imploro que tú seas propicio a ellos, bendito Dios, y que te manifiestes ayudándoles. Cualquier necesidad que pueda haber en mis hermanos o en su familia también, que esa necesidad sea suplida en base a tu misericordia, Padre. Muchas gracias por ser tan bueno. Bendice a mis hermanos, prospera tu palabra en nuestros corazones y que nos motive
acercarnos más y más a ti. Gracias, gracias te damos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Y ahora, amados hermanos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Que descanse, y si Dios nos presta la vida, será en una próxima oportunidad. Buena noche. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.